y con este título de Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de infraestructura hotelera y turismo aplicado en proyectos. Quiero agradecer a todos los que están presentes en esta presentación y que han estado a lo largo de este Congreso del Bicentenario. Entonces, bueno, tenemos una agenda que quisiera hablarles primero un poco de la historia brevemente de la industria hotelera, la situación actual en Costa Rica, cómo llevamos el desarrollo del proyecto de un hotel, retos que nos ha dejado ante este tipo de proyectos la pandemia y también hacia dónde vamos, que es parte de los títulos que hemos visto durante estos días. Bueno, no hay momento en la historia, por decirlo así, para definir el origen de la industria hotelera, o bien el origen, pero podría decirse que esto empezó con los desplazamientos humanos y con la necesidad de intercambiar productos. Y entonces desplazamientos hacían que la gente pues ocupara un lugar donde descansar y donde guarecerse para estar cálidos por las noches. Eh, Pero bueno, esto también se remonta a la antigüedad, donde la necesidad de intercambiar este tipo de productos, como mencionamos, entre las civilizaciones hacia donde los comerciantes viajan de un lugar a otro. Y en un principio este servicio era gratuito y se construían refugios en los caminos y luego pues pasaron a hacer un intercambio y un cobro como es ahora los. Ya después en la era cristiana, con el Imperio Romano, que había desarrollado extensos sistemas de caminos por toda Europa y parte de Asia, generó que los viajeros pues en realidad empezaran a quedarse en diferentes sitios y tuvieran este servicio de hospedaje durante sus trayectos, tanto en posadas como en monasterios religiosos, que eran los que principalmente en su momento daban este tipo de servicios. Ya en el siglo XIX y el siglo XX existió una gran evolución con los medios de transporte y de comunicación y parte de la globalización que llevó y aumentó los viajes y esto conllevó a la evolución de los hoteles. Eh, ya datos más formales, podríamos decir que a finales del año 1800 en Europa y en Estados Unidos se empezaron a conocer como hoteles y empezaron a salir las cadenas grandes hoteleras que conocemos hoy en día. Ahora, pues las industrias actuales y de hospedaje y restaurantes han llegado a ser el resultado de una evolución social de muchos siglos, llevando el hospedaje a convertirse pues en lugares cómodos, higiénicos y cálidos, que cosa que en algún momento fueron lugares como un privilegio para los ricos y ahora pues en realidad dependiendo del tipo que busquemos pueden ser accesibles a cualquier ciudadano. En Costa Rica pues empezó a vincularse también con el turismo y el comercio mundial allá cuando empezó a trabajarse para la construcción de un ferrocarril a Puerto Limón en el Atlántico para sacar principalmente la producción de banano. Algunos datos que encontramos son alrededor del año 1918, donde se inauguró el Gran Hotel de Europa, un hotel que pueden ver ustedes ahí en la imagen superior derecha. Y hacia el año 1930, un hotel que se llamaba el Gran Hotel Costa Rica, que fue el mejor de su época. Y a lo largo de los años todavía existe este hotel y siempre ha sido un punto de referencia geográfico para dar direcciones, para ser un punto de encuentro. Eh, Después, entonces, en Costa Rica, pues, ha seguido el aumento de la industria hotelera y entonces actualmente hay alrededor de una disponibilidad de unas 58 a 60 mil habitaciones y se estima que hay alrededor de unos
eh, 3.000, perdón, que hay alrededor de unos 3.800 hoteles, principalmente en la zona de Guanacaste, donde hay alrededor de unos 14.000 habitaciones y unos 800 hoteles. Esto principalmente porque ahí están las mejores playas en Costa Rica. Aquí a lo largo voy a ir mostrándoles algunas fotografías de los hoteles y entonces aquí empezamos a hablar sobre cómo llevamos el desarrollo de un proyecto y cómo lo incluimos en un proyecto. Esto nos tiene varios puntos, como el análisis inicial, la definición de producto, la planificación, la ejecución, la entrega, la puesta en marcha, operación y las remodelaciones, que vienen a ser otra vez el inicio de ese ciclo. En el análisis inicial, pues en la hora de realizar un proyecto, construir un hotel se convierte en ese proyecto donde tenemos que hacer ese análisis inicial para estudiar esa viabilidad, conocer las necesidades del mercado, el lugar de terreno o edificio que se dispone. Muchas veces puede ser una edificación nueva o también un edificio que desea convertirse en un hotel, un edificio que anteriormente puede haber sido usado de oficinas, pues se le demolerán las paredes y se convertirá en un hotel. También, ¿cuál es el trabajo de la competencia? ¿Cuáles son los hoteles que van a hacer competencia, que están al lado nuestro? ¿Cuál es el requerimiento que vamos a necesitar para ofrecer a esos posibles clientes que van a venir a hospedarse en este hotel? Entonces ahí, en esta parte inicial, estableceremos un pronóstico de rentabilidad y ahí también es donde se comienza a definir el perfil de ese hotel. Y se logra así el paso inicial para empezar la parte de conceptualización de proyecto. Esta definición de producto y servicio que se quiere dar es donde se definen las bases de lo que será el nuevo hotel. También de cuál será el servicio que vamos a ofrecer al cliente, el precio por habitación, cuáles serán las necesidades del propietario y de qué forma se hará. Aquí se define la marca y eso va a mostrar una línea sobre la cual vamos a trabajar en ese proyecto. Hay muchas marcas de hoteles, grandes cadenas hoteleras, hablemos de Hyatt, Marriott, Holiday Inn, Hilton, que tienen sus estándares para sus diferentes marcas. Entonces acá, pues continuamos ya con la planificación. En esta etapa se diseña ese plan de acción, se trabaja con ese cronograma de desarrollo. Al igual que todo proyecto va a tener un inicio y un fin, pero la parte de construcción va a ser muy importante. Entonces, ese inicio y ese fin van a marcar unos hitos importantes. ¿Por qué? Porque un hotel generalmente no lo abrimos en cualquier época, sino que va a tener fechas específicas que nos permitan generar contratos, generar afluencia de gente en los primeros meses para empezar a recuperar esa inversión. Entonces, en esta etapa de planificación se definen todos estos constructores, diseñador, arquitectónico, eléctrico, estructural, mecánico, diseñador interno, y dependiendo de la marca que se esté trabajando, pues tendremos otro tipo de especialistas que entrarán, por ejemplo, especialistas en el diseño de sonido, en el diseño de iluminación, en el diseño de espacios específicos, como son, digamos, un spa, una piscina, un gimnasio, áreas de bar o áreas de restaurante. Y con ello vamos siguiendo pues el requerimiento de marcas. Y otra parte importante es que nos piden una aprobación de un cuarto modelo. Entonces, a la hora de hacer un hotel, pues vamos a empezar a hacer algo pequeñito, es hacer una maqueta a tamaño escala de esa habitación que se repetirá N cantidad de veces en este proyecto. Y después, pues bueno, antes de empezar la construcción, necesitaremos todos los permisos locales y las aprobaciones para poder desarrollarlo.
Bueno, este es un hotel que trabajamos, que abrimos en San Juan, Puerto Rico, el año pasado, en el año 2020, en marzo. Eh, Tenemos un proceso de construcción. eh, Ese proceso de construcción en un tamaño estándar, por decirlo así, para un hotel select service. Podríamos hablar de un año de construcción o menos. Es una etapa muy interesante y es lo que lleva muchas veces la mayor cantidad de ese porcentaje de tiempo del proyecto. Ahí es donde hacemos la selección, aprobación y compra de materiales. Todos deben ser seleccionados eh, de muy buena forma, de acuerdo a los estándares, las cantidades. Vamos realizando esa obra gris, esa instalación de acabados, en los que todos deben de quedar eh, muy similares en una habitación y en otra, porque los clientes van a llegar a fijarse de que su habitación ojalá sea la mejor y la que esté más cuidada en ese hotel. También, una vez conforme va avanzando el proceso de construcción, eh, integraremos pues en realidad la prueba de todo y sistemas que luego se utilizarán, que serán muy importantes a la hora del funcionamiento. Pues uno funciona 24 horas y no le podremos decir al cliente eh, que no tenemos agua caliente o que el servicio de internet nos ha fallado. Es por eso que antes de abrir el hotel, empezamos con esa entrega y puesta en marcha que inicia unos meses antes de que entre el primer huésped. Aquí tenemos un proceso de commissioning equipos, donde un contratista externo va a venir y revisar todos los equipos, y estamos hablando de equipos de agua caliente, sistemas de incendio, alarmas, eh, recirculación de agua, sistemas de aguas negras, cómo funcionan todos los equipos de computación, de IT, apertura de puertas, apertura de llaves, y esto nos lleva, por ejemplo, a este ejercicio de ir a abrir todas las habitaciones y probar que para que cuando el cliente llegue siempre vaya a tener ese hotel en las mejores condiciones. Las capacitaciones del staff, el manual del propietario, generalmente muchas empresas construyen el hotel y se van, pero ahí va a quedar alguien esperando. Entonces, por eso se genera un entregable, parte del edificio, que se llama manual del propietario, con muchas construcciones, para que el que esté encargado de la operación y mantenimiento sepa qué hacer y cada cuánto dar mantenimiento a todos los equipos. Se hacen pruebas de cocinas. Esta parte es muy interesante porque llega el chef y vamos a probar y se va a hacer un proceso en el cual se prueba y se realiza el nuevo menú. Hacemos pruebas en las habitaciones, es parte del proceso, es parte de quedarnos antes de que abra el hotel en muchas de las habitaciones para ver qué tan confortables son, para ver que no tengan sonidos, eh, para ver que funcione el agua caliente, que funcionen las luces, que funcione el televisor, y es parte dentro del proyecto en esa etapa que nosotros también le llamamos esas pruebas de calidad. Y posterior, pues llegaremos a la apertura del hotel. Eh, Abierto el hotel y cerrado ese proyecto de construcción, vendrá una etapa de operación y mantenimiento. Como les mencionaba anteriormente, hay una parte que trata de un manual de propietario y ahí será ese plan, saldrá ese plan de mantenimiento de equipos. Vendrá la gestión con los proveedores para todos los insumos, para todos los mantenimientos, el control de los consumos de agua, luz, eh, gas, energías, combustibles, por ejemplo, con los generadores eléctricos. Mantenimientos constantes, pues siempre habrá y lo habrán visto ustedes tal vez en su experiencia, esos mantenimientos constantes, más ahora con el COVID, se hace importante los mantenimientos de sistemas de aire acondicionado, limpieza de todas las superficies. Y eso lleva a revisiones detalladas, donde se vuelve a revisar el edificio de piso a cielo. Todo a lo largo de los años, esta operación y este mantenimiento, pues van creciendo y el hotel, como todo,
va dejando de tener esa buena vista, y algunas cosas se ven viejas, entonces, o deterioradas. Entonces ahí es donde llegamos a una parte de remodelaciones. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo de vida útil, por lo que unos años después de la apertura tenemos que volver a renovar. Entonces este ciclo inicia de una forma similar. En esa remodelación vamos a tener un diseño, vamos a tener un diseñador interno, vamos a hacer una selección de materiales y lo vamos a manejar nuevamente como un proyecto, y ese proyecto podrá ser toda una renovación de las habitaciones o toda una renovación de las áreas públicas, incluyes el lobby, el restaurante, el bar, las salas de reuniones o también todo el hotel. El hacer hoteles nos lleva a tener lecciones aprendidas en los proyectos, y de esas lecciones aprendidas en estos últimos 2 años, efecto de la pandemia, hemos conocido un montón de cosas y son importantes independientemente del proyecto en el que estemos. En la empresa para la cual laboro, realizamos siempre un documento de lecciones aprendidas que lo vamos transmitiendo hacia cada proyecto para evitar tener problemas y poder manejar eh, nuestros presupuestos y nuestros proyectos de la mejor forma. Esta pandemia nos llevó a tener una buena gestión de riesgos. Bueno, cuando hicimos el proyecto y lo diseñamos en el año 2019 y empezamos a construir en 2020, no pensábamos que íbamos a tener una pandemia. No pensamos que ese plan de riesgos nos iba a llevar a decir qué pasa si tenemos en el proyecto de construcción que parar la construcción, que detener las compras. Y eso nos llevó a tener también control de tiempos, llevar un cronograma al día. El llevar ese cronograma al día para el control de presupuesto nos llevó a tener que definir una fecha, por ejemplo, para detener las actividades y dejar todo listo para que se mantuviera durante un espacio de tiempo y regresar a futuro. Ahora que el proyecto reinició, un proyecto de estos de construcción de hoteles, nos llevó a tener un mayor control de presupuesto. Ustedes han visto que hay una crisis de transporte a nivel mundial, y para hacer el hotel tenemos materiales de China, tenemos materiales de Italia, tenemos materiales de Estados Unidos, tenemos materiales de muchas partes del mundo, y esos transportes han subido. Hemos tenido que aprender a negociar. eh, Hemos tenido que reorganizar nuestro equipo. Hubo tiempos donde teníamos menos personal, y entonces había que cuidar que el conocimiento de los que se van se mantuviera o se guardaran algunas cosas en esas documentaciones y en esas lecciones aprendidas. Tuvimos que optimizar recursos y también saber en qué trabajamos cuando no se podía salir. Eso nos ayudó, por ejemplo, en el caso del hotel, a buscar cuáles hoteles seguían para renovaciones y trabajar en ese tiempo. Pues estábamos en confinamiento y lo que se podía hacer era trabajar virtual, y una construcción, un proyecto de construcción de un hotel no lo podemos trabajar de forma virtual. Bueno, construyendo los hoteles, y ya para ir terminando, eh, podríamos decir que hacia dónde vamos en este negocio de los hoteles y en estos proyectos, que todos cuando viajamos, sea por negocio o por placer y de vacaciones, vamos a requerir. Pues en esta industria y en muchas otras industrias de construcción, vamos a requerir hoteles más amigables, vamos a requerir incluir la sostenibilidad en los proyectos para generar espacios más abiertos, con más aire, incluir terrazas, espacios más amplios, habitaciones que nos puedan dar mayor comodidad y no sentirnos encerrados. Eh, Ayudar con la digitalización en los procesos de llegada y salida para evitar el menor contacto a la hora de hacer el check-in, el check-out. Hacer una reducción en los gastos operativos, ver qué puestos se pueden fusionar, ver qué podemos hacer para hacer más con menos y poder darle al cliente en estos proyectos que hacemos, o sea, al huésped, la mejor experiencia cuando pueda estar. Entonces, esto es un resumen
de cómo incluimos los proyectos de hoteles y los generamos como un proyecto con todas sus fases, de inicio a fin. Bueno, creo que sin más, quisiera dar las gracias a todos ustedes que han estado presentes por haber sacado su tiempo para compartir estos 20 minutos. Y entonces, bueno, creo que continuamos con el programa y no sé si hay alguna consulta adicional que quieran hacer para poder contestarles a todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Diego, por la presentación. El tema, creo, de los hoteles es un tópico también muy interesante, ¿no? Y que precisamente se ha podido mencionar y abordar muy bien el día de hoy. Muchas gracias, Diego, nuevamente por la presentación directamente de Costa Rica. Y Muchas gracias, esperamos, José Luis. Y sí, también de ahí, esperamos. decirle a todos buenos días, feliz tarde y buenas noches, porque hay gente de todo el mundo por acá en este congreso. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muy amable. Bueno, Un que gran estén muy abrazo. bien. Hasta luego. Pura vida, amigo. Pura vida, así es.